Son unas pruebas para saber, para detectar si una serie la podemos modelar como un arima, porque de acuerdo con la clase pasada, cuando colocamos acá arima P1Q, este 1 se refiere a que la serie tiene una raíz unitaria. Lo que pasa es que perdón un momentico acá. Sí. Uno cuando tiene la serie no sabe si la serie tiene o no una raíz unitaria. Entonces, el propósito de las pruebas es que tengamos una manera de decidir si la serie la podemos modelar como una arima, realizando una prueba en la cual la hipótesis nula es la serie tiene raíz unitaria. Entonces vamos a definir esas pruebas de Dickey-Fuller. Primero, un detalle, y es que la FAC y la FAC muestral, cuando hay raíces unitarias, también muestran ese hecho. Cuando hay raíz unitaria, la FAC parcial sobre todo es muy fácil de identificar. Solamente hay un valor significativo en el rezago 1 y eso es un indicador de un modelo arima. Y segundo, la FAC decrece lento a 0. O sea, podemos estar en un rezago relativamente grande y la FAC todavía no se acerca a las bandas de Bartlett. Entonces, estas dos características son propias de un modelo arima. De todas maneras, tenemos que hacer la prueba de hipótesis. ¿Por qué? Antes de dar la definición, hagamos unos comentarios que de pronto pueden ser útiles. En el libro de Diebold, textualmente en la página 221, dice que si no hay raíz unitaria es conveniente utilizar modelos de componentes. Eso es cierto. Si tenemos una serie a la que le observamos una tendencia creciente, si esta serie no tiene raíz unitaria, el modelo adecuado sería una tendencia lineal. Después dice, y es adecuado diferencial solo en el caso de raíz unitaria. Entonces, después dice, si la diferenciación es inadecuada, ¿qué significa eso? Que diferenciamos sin existir raíz unitaria. Dice, puede ser dañina. Dañina, pues en términos estadísticos, significa que los estimadores se pueden distorsionar, pueden tener sesgo, etc. Y cuando habla de incluso asintóticamente es porque muchos estadísticos tienen sus mejores propiedades cuando la muestra es muy grande y en ese caso también puede fallar esa propiedad. Adicionalmente también cuando se tiene una serie que tiene raíz unitaria, la serie no es estacionaria. Y si tratamos de ajustar una línea recta a una serie que es no estacionaria, los estimadores de mínimos cuadrados puede que no se distribuyan normal. Entonces estamos viendo una serie de advertencias o de, digamos, comentarios en los cuales hay la necesidad de saber si hay raíz unitaria o no. Finalmente, en este trabajo de estos dos autores, ellos dicen que la mayoría de los artículos sobre pronósticos de demanda de energía toman diferencias sin hacer una prueba previa de raíz unitaria. O sea, que muchas veces está diciendo,
cuando alguien está analizando series y ve una tendencia creciente, inmediatamente diferencia. Entonces, estos autores dicen, esto es un error grande cuando la tendencia es determinística, es decir, cuando no hay raíz unitaria. Diferenciar es un error. Pues entonces nos queda la idea de que sí, es necesario hacer la prueba de hipótesis para saber si es correcto diferenciar la serie o no. Entonces, vamos con la primera prueba. La próxima clase vamos a introducir otras pruebas también para raíz unitaria. La prueba primero asume que la serie sigue un modelo AR1. Claro, eso es un supuesto bastante restrictivo, porque la serie no tiene por qué ser una R1, pero así en eso se basa la prueba. Y no es solamente R1, sino que asume 3 posibilidades: que tenga media cero, media distinta de cero o una tendencia lineal. Entonces, este caso es interesante. Pues, este caso nos dice entonces que la serie YT es una tendencia lineal A más BT más un error que es una R1. Vamos al caso de una media cero, que es el primer caso. Entonces tengamos presente, hay 3 versiones siempre de las pruebas Dickey-Fuller, 3 versiones. La primera es asumiendo media cero, la segunda asumiendo media distinto de cero y la tercera asumiendo tendencia lineal. Vamos con el primer caso. Entonces, el primer caso es esto. Porque el AR1 significa que YT depende de YT-1 y de un error. Y no hay media, entonces es esta ecuación simplemente. Esa ecuación es equivalente a la que sigue. Si restamos YT-1 a ambos lados de la ecuación por supuesto no cambia, y en el miembro de la izquierda lo que queda es la primera diferencia, que la indicamos con el símbolo delta. Delta Y es YT menos YT-1. A la derecha queda entonces modificada la ecuación phi menos 1 YT menos 1, y hacemos un cambio de variable muy simple. Llamamos la diferencia phi1 menos 1, la llamamos ρ. Entonces, ya podemos plantear la hipótesis nula. La hipótesis nula es cuando phi1 es igual a 1, porque eso es, en ese caso, la raíz unitaria. Y va a equivaler a que ρ es 0. Entonces, vamos a definir ya con más detalle la prueba Dickey-Fuller para el caso 1. La ecuación en la que se basa la prueba es esta. Primera diferencia de Y igual a ρ por YT-1 más epsilon t. La hipótesis nula es ρ igual 0. Y esta hipótesis nula significa o equivale a que phi es igual a 1, y esto equivale a que la serie tiene una raíz unitaria. La alterna es ρ menor que 1, que significaría que la serie AR1 es una serie estacionaria en covarianza. ¿Por qué? Porque si phi es menor que 0, si ρ es menor que 1, si ρ es menor que 0, es porque phi es menor que 1, y esa es una condición para que la serie sea estacionaria en covarianza. Ahora, el estadístico de la prueba se llama
el estadístico Dickey-Fuller, y se indica con esta letra griega tau. La distribución de este estadístico Dickey-Fuller no tiene una forma que la podamos escribir como una fórmula, o sea, no tiene una expresión que llaman analítica, pero se pueden calcular los valores críticos, lo que llaman los valores críticos de la prueba. ¿Qué son esos valores críticos? Por ejemplo, el valor crítico del nivel de significación del 5% lo indicamos como tau 0.05, y con ese valor crítico definimos la región de rechazo o el criterio de rechazo de la prueba, que es que si el estadístico observado, tau gorro, es menor que el valor crítico, entonces se rechaza la nula, es decir, se detecta raíz unitaria. Entonces, esta parte pues es lo que vamos a utilizar todo el tiempo, este criterio. Si el valor estadístico si el valor observado del estadístico es menor que el valor crítico de un nivel, por ejemplo el 5%, entonces rechazamos la nula. El valor P es otra forma de tomar la decisión en la prueba. Se define como la probabilidad de que el estadístico tome un valor menor que el valor observado, asumiendo que H0 es cierta. Y nosotros ya sabemos o ya lo hemos utilizado en muchas ocasiones, si el valor P es menor de 0.05, entonces rechazamos la nula. ¿Cómo hacemos la prueba en R? La hacemos con una librería, hay varias librerías, una de ellas es la URCA, Unit Root Cointegration Analysis. Entonces, hay una función en esa librería que es Unit Root DF, o sea, la prueba Dickey-Fuller para raíz unitaria. Lo que tenemos que ingresar es la serie, y acá en esta le indicamos el tipo. Entonces hay tres opciones para colocar en type. La primera es none. None significa que que la media es 0. Este lax 0 por el momento no lo vamos a explicar, enseguida lo explicamos. Y con esto entonces podemos pasar al caso 2. El caso 2 es cuando asumimos que y de t es una R1 pero con media distinta de 0. Entonces ya la ecuación básica cambia. Cuando hay media distinta de 0, entonces aparece un intercepto, que en este caso sería el parámetro alfa. Entonces aparece un segundo parámetro, pero la hipótesis sigue siendo la misma. Rho igual 0 versus la alterna Rho menor que 0. En ese caso, en R, programamos esta opción colocando en la opción type la palabra drift. Entonces, drift es sinónimo de que estamos usando un modelo con media distinto de 0. Este drift, pues es este alfa que aparece acá. Y el tercer caso, entonces, tenemos una tendencia lineal en el modelo. La tendencia lineal, entonces, es el alfa más beta t. De manera que es más general que los dos anteriores, y ya aparecen dos parámetros adicionales al Rho. Pero la hipótesis sigue siendo la misma, Rho igual 0 versus Rho menor que 0. Y en R se programa igual que en el caso anterior, solo que cambiamos type
por trend. Entonces, digamos, no hay ninguna dificultad con esta manera pues, de programar. Miremos un momento un ejemplo. Entonces, los valores críticos de la Dickey-Fuller están tabulados, ¿no? Y seguramente pues R internamente, esta librería los tiene ya allí programados, pero hay tablas que las podemos ver. En este caso, por ejemplo, en esta tabla tenemos las dos opciones, sin tendencia o con tendencia. Entonces, por ejemplo, para el caso tendencia es este último que vimos, alfa más beta t. Y ya tenemos varios tamaños de muestra. Entonces, por ejemplo, diga usted un tamaño de muestra 500, el valor crítico para 5% sería menos 342. Entonces, rechazamos la hipótesis si tau es menos que 3.42. Rechazamos la hipótesis nula, o sea, no encontramos raíz unitaria, pero si tau es mayor que menos 342, entonces no rechazamos y eso significa que detectamos raíz unitaria y por lo tanto podemos diferenciar la serie. Aquí tenemos un ejemplo, lo que acabamos pues de explicar. Entonces, suponga que tenemos 50 datos, entonces utilizamos, por ejemplo, estos tres valores críticos, 1, 5, 10, bueno, acá no está el 10. Y si fuera el caso, por ejemplo, que tau fuera menos 1,87, entonces menos 1,87 es mayor que menos 3.5 y mayor que menos 2.9, y por lo tanto, entonces no se cumple la condición para rechazar la nula, por lo tanto no la rechazamos. Si no rechaza es porque hay raíz unitaria. De todas maneras, el R también nos va a proporcionar el valor P. Para este ejemplo, el valor P es de 0.29, por supuesto, mayor de 0.05, por lo tanto no rechazamos la nula. De manera que no hay ninguna dificultad pues, en la parte operativa. Pero vamos a recordar un poquito la terminología de pruebas de hipótesis para hacer un comentario. Esto pues es tomado de Wikipedia. Lo que llamamos en una prueba de hipótesis el error tipo 1 se llama un falso positivo y consiste en el evento de rechazar H0 siendo esta cierta. Si rechazamos H0 es porque entonces aceptamos la alterna, pero entonces esa alterna sería falsa, o sea, estaríamos obteniendo un falso positivo. ¿Por qué la palabra positivo? Porque en ocasiones la alterna es de interés, el evento o digamos la opción de interés para la investigación que se esté haciendo. Entonces, confirmar la hipótesis alterna se asocia con obtener un caso positivo. Entonces, en este caso sería falso positivo. La probabilidad de error 1 es lo que llamamos el nivel de significación, eso ya lo sabemos. Pero recordemos esto también, la potencia. Entonces, la potencia es 1 menos beta, donde beta es la probabilidad del error 2. El error 2 se llama un falso negativo, porque es el evento de no rechazar H0 siendo falsa. Entonces, pues como H0, la alterna es lo positivo, la nula es lo negativo. Entonces, no rechazar H0 es obtener un negativo pero falso.
Ahora, si beta es el error 2, 1 menos beta, ¿qué es? Viene a ser entonces la probabilidad de rechazar H0 siendo falsa. O sea, beta es la probabilidad de no rechazar. 1 menos beta es la probabilidad de rechazar. Entonces la potencia es la probabilidad de rechazar H0 siendo falsa. Pero es que esto es lo que también se quiere. Si H0 es falsa, queremos rechazarla. Y en ese caso, la alterna es la que estamos buscando. Entonces, en esta situación, o en esta definición, volvemos a recordar, potencia es la probabilidad de rechazar H0 siendo falsa, o sea, de rechazar H0 correctamente. O también es la probabilidad de detectar correctamente la alterna. Entonces, una baja potencia significa que la prueba es poco capaz de detectar la alterna, cuando esta es cierta. Las pruebas de baja potencia pues no funcionan bien cuando no rechazan H0. A ver si queda claro eso. Volvamos a repetir, una prueba con baja potencia no es muy capaz de detectar la alterna. ¿Qué significa eso? Que muchas veces va a no rechazar la nula. Entonces, son lo que llaman pruebas conservadoras. Cada vez que tenemos una prueba de hipótesis con baja potencia y no rechazamos la nula, deberíamos tener en cuenta que también puede ser, no porque la alterna no sea cierta, sino porque la prueba no tiene capacidad para detectar la alterna. Entonces, ojo con eso, porque las pruebas de Dickey-Fuller tienen baja potencia. Entonces, esto es, pues, en alguna medida un inconveniente, porque lo que estamos tratando es de tomar la decisión si diferenciamos o no. La decisión va a depender de la prueba y va a depender de no rechazar la nula. ¿Por qué? Porque la nula es detectar la raíz unitaria, pero resulta que en ocasiones ese rechazo puede ser porque la prueba no alcanza a detectar la alterna. ¿Cuál es la alterna? El modelo de componentes, ¿cierto? Entonces, si estamos en una serie así, tenemos dos hipótesis, la nula y la alterna. La nula, perdón, es que hay raíz unitaria, la alterna es que no la hay. Entonces, la alterna significa que podemos utilizar el modelo de componentes y ajustar una línea. Por lo tanto, eso lo hacemos siempre que rechazamos la H0. Entonces, si la prueba rechaza H0, estamos seguros de que no tenemos que diferenciar. Pero, si la prueba no rechaza H0, es que tenemos que diferenciar. Ahora, se enreda un poco la cosa porque si la prueba tiene baja potencia, puede ser que se tenga mala suerte, digámoslo así, de que no rechazó H0, se detectó una raíz unitaria que no existía. En realidad, el caso que debía utilizarse era la línea recta y al diferenciar se produce lo que estos comentarios estaban señalando, de que se puede deteriorar los estadísticos porque la serie realmente no tenía esa raíz unitaria. Bueno, pues es pues un problema que no lo podemos resolver fácilmente. La alternativa es utilizar otras pruebas. Hay otras 3 pruebas que las vemos en la clase entrante, que son alternativas a la Dickey-Fuller y pueden tener mejor potencia que ella. Bien. Hay un problema asociado que no lo hemos tratado, que es los cambios estructurales. Una serie puede tener cambio estructural
por ejemplo, cambiar de pendiente. Es decir, hasta este tiempo tenía una pendiente de tal valor, pero a partir de este tiempo la pendiente cambió y se volvió así. Esta situación, la prueba de Dickey-Fuller la asocia a una raíz unitaria, cuando en realidad no la hay, sino que lo que existió fue un cambio estructural. No vimos pruebas para detectar cambio estructural, pero un mejor remedio es utilizar, por ejemplo, un Hall Winters o lo que sea, un modelo de componente estructural, que son modelos que son muy flexibles para capturar la tendencia. Entonces, en resumen, pues tenemos la prueba, pero tiene algunas características pues que, digamos, tiene unas pocas deficiencias, pues, por decirlo así. Vamos a hacer un ejemplo. La serie que vimos en la clase pasada era el logaritmo de la tasa de cambio dólar-yen, en el sentido entonces de que Y es el precio de $1 en yenes. Y si a ese precio le tomamos el logaritmo, entonces es la serie con la que estamos trabajando. Cuando vimos el ejemplo, mencionamos de que de entrada se podía pensar en un modelo ARIMA 010. ¿Por qué? Porque la serie, al diferenciarla, se volvía estacionaria y a esa serie diferenciada se le podía ajustar un MA1. Entonces, en resumen, la serie sin diferenciar debía ser un ARIMA 011. La idea es confirmar esto, saber con la prueba de Dickey-Fuller, o sea, esto será cierto, ya es un hecho cumplido, digámoslo así, ya se ajustó el ARIMA, pero entonces vamos a tratar de confirmar que eso estuvo bien realizando la prueba Dickey-Fuller. Adelantando pues lo que hay acá, enseguida muestro el código R, es que no rechaza la nula de raíz unitaria, la prueba. Entonces el modelo ARIMA queda justificado. Nosotros en realidad queremos hacer las cosas es al revés. Primero la prueba de raíz, y si la prueba de raíz confirma que hay raíz unitaria, entonces hacemos el ARIMA. Vamos a aplicar el caso 3, o sea, un caso de prueba de Dickey-Fuller con tendencia. Entonces, cargamos la librería. Esta es otra librería también. Cargamos los datos, tomamos el logaritmo y aplicamos la prueba. Bien, entonces aquí está el logaritmo y bueno, este era algo técnico que no lo habíamos mencionado, no lo vamos a mencionar en este momento. Y entonces el tipo es, como ya lo habíamos indicado, trend, para indicar tendencia. ¿Por qué? Porque la serie mostraba una tendencia decreciente bien marcada, muy marcada. Y eso significaba que la podíamos modelar como una R1 más una componente lineal, en este caso de pendiente negativa. Cuando generamos este objeto, le damos summary y nos produce este resultado. Entonces esto es con el fin de que nos familiaricemos con qué es lo que tenemos que ver en este resultado para interpretar la prueba. Entonces, primero que todo, el estadístico está acá. Bueno, recuerden que el modelo tiene tres parámetros
que son estos dos, el alfa y el beta, pero el que nos interesa es el Rho, que en este caso es menos 1,77. Entonces, ese es el estadístico observado. Este es el tau GOR, menos 1,77. Y después coloca los valores críticos, no hace valor P, sino valor crítico. Entonces nos toca recordar cómo es que tomamos la decisión. En este caso, entonces, por ejemplo, tomamos alfa de 5% y este es el tau crítico, menos 3,42. Entonces, este lo comparamos con este. La regla es, si el tau es menor que el tau crítico, entonces rechazamos la nula. Si no, no la rechazamos. Pero en este caso, ¿qué pasa? Menos 1,77 es mayor que menos 3,42. O sea que lo que tenemos es esta, no tenemos esto, sino que tau, que es menos 1,77, es mayor que el valor crítico menos 3,42. Luego no rechazamos la nula. Entonces, listo. Eso consiste pues en que comprobamos que la decisión de ajustar el ARIMA 0,11 era correcta, pues por lo menos con lo que dice la prueba de hipótesis. Vamos a ver, el resto de la clase lo voy a dedicar a una modificación de la prueba que se llama la prueba Dickey-Fuller aumentada. Como es que esta prueba pues es muy útil y es muy digamos, apreciada, pues no tiene nada de extraño que sus deficiencias, digámoslo así, o sus debilidades, pues hayan tratado de corregirse. Entonces, la Dickey-Fuller aumentada busca corregir la baja potencia de la Dickey-Fuller original mediante, ya vamos a ver qué cambios. Lo que pasa es que de pronto es conveniente explicar algo al comienzo, porque estos dos autores, allí está la referencia en las notas, al final está la lista de referencias que se citan. Entonces, ellos en este trabajo hacen este comentario que me pareció interesante. Dice que un ingrediente crucial en esta prueba que no se reconoce bien en los libros de texto es que requiere una estrategia de prueba. ¿Qué será eso? ¿Cómo así que una estrategia de prueba? En oposición al simple cálculo del estadístico de la prueba. Sí, la Dickey-Fuller básica es algo rutinario, porque no es sino calcule el estadístico y compárelo con el valor crítico. Pero esta dice que hay que hacer un trabajo adicional. Dice que esta estrategia es necesaria para determinar si un intercepto más tendencia con el tiempo, o ninguna de las dos, debería incluirse para correr la regresión de la prueba de raíz unitaria. Entonces ellos dicen que la idea es pasar de la R1 a una RP. Porque cuando tenemos órdenes más, digamos, más altos, por ejemplo, pues ya pasamos a un orden 2, a un orden 3, eventualmente un orden 4, etcétera. Ya los AR son más capaces de aproximar a YT. YT es la serie desconocida, pero entonces cuando aumentamos el orden tenemos mejor capacidad de la RP para aproximar a YT. Y si YT la aproximamos bien, hacer la prueba de Dickey-Fuller con el ARP va a garantizar una mejor potencia. Entonces ellos dicen que incluir demasiados regresores puede generar una pérdida de potencia. Demasiados regresores es coger un P alto, mientras que no incluir suficientes puede generar resultados sesgados hacia no rechazo de la hipótesis nula.
Entonces vamos a describir esa estrategia. Como mencionamos, entonces vamos ahora a suponer que YT se va a aproximar por un autorregresivo de orden P y vamos a considerar los tres casos anteriores que se mencionaron para el caso P igual 1. Y vamos a tratar de determinar cuál combinación es la que mejor aproxima. Entonces, por ejemplo, si tomamos P 1, 2, 3, como tenemos que examinar para cada uno de estos valores de P los tres casos, media cero, media distinta de cero y tendencia, entonces, por ejemplo, con P máximo 3 tenemos que examinar 9 casos. Claro, si P fuera 4, entonces sería 12 casos, 4 por 3, etcétera. Vamos a mantener un nivel pues más manejable, máximo con P hasta 3. Y al correr todas esas regresiones buscamos la que tenga menor A y C, y con base en ese caso se hace la prueba de Dickey-Fuller. Eso se llama entonces la prueba de Dickey-Fuller generalizada. Entonces vamos rápidamente a reescribir las ecuaciones para cada uno de los casos. En el caso 1, con media 0. Se indica, ya lo dijimos, con type igual non. Entonces, el modelo inicial es este. Ya lo sabemos, esto es una RP. Lo que se hace es que este modelo se transforma en otro. Esta transformación es equivalente. O sea, estas dos son equivalentes entre sí. No se modifica la forma, pero esta es igual a esta. Solo que está, digamos, transformada. Esta ecuación 1015 se llama la transformación Dickey-Fuller de una RP. O sea, una RP se puede transformar en esta. No, solamente demos una descripción rápida de cuáles son los cambios que se hicieron. Entonces, el YT se cambia por la primera diferencia, delta YT. El primer parámetro phi 1 se cambia por ρ. Entonces queda, en lugar de phi 1, YT menos 1, queda ρ por YT menos 1. Y los demás YTs se cambian por diferencias. La diferencia de YT menos J más 1. Entonces, pues esto queda un poquitico, no es muy difícil, pero entonces delta Y de T menos J más 1 es coger este valor Y, T menos J más 1 y restarle el que corresponde disminuyendo el subíndice en una unidad, o sea, YT menos J más 1 menos YT menos J, etc. El épsilon se deja tal cual. Entonces, esta nueva ecuación es sobre la cual se plantea la prueba de hipótesis. A ver, yo explico un poquito esto. Los coeficientes phi se suman y la suma se llama ρ1. Entonces, este ρ se define como esta suma ρ1 menos 1. Eso es una transformación. Y la hipótesis nula se plantea como ρ igual a 0. Por eso la hipótesis nula entonces la escribimos ρ igual a 0 y la alterna sigue siendo ρ menor que 0. Solo que entonces ya
explicación ρ igual 0 significa que ρ1 menos 1 es igual a 0, se lo tengo acá, y como ρ1 es la sumatoria, significa entonces esta ecuación, 1 menos la sumatoria es igual a 0. Bueno. Un resultado de estadística es que el estadístico Dickey-Fuller para esta prueba, digamos, la que acabamos de mencionar, pero esa prueba está relacionada con esta ecuación. Y este es el que está jugando el papel clave en la prueba. Lo que pasa es que esta regresión se corre, es decir, se efectúa y se obtiene entonces el ρ estimado por mínimos cuadrados. Entonces el estadístico Dickey-Fuller es básicamente este. Tiene la misma distribución del estadístico en el caso AR1 y la hipótesis se rechaza cuando este estadístico tau gorro es menor que el valor crítico. Es porque alguien me preguntará, ¿y por qué no se escribe más bien entonces tau como ρ? Es porque la distribución del estadístico asumiendo H0 es la distribución del estimador de mínimos cuadrados de ρ en esta regresión 10-15, pero asumiendo esa hipótesis nula, o sea, la hipótesis ρ igual 0. Eso pues es un poco complicado y no lo vamos a, pues, como a comentar con más detalle. Y la regla para tomar la decisión sigue siendo que el estadístico tau sea menor que el valor crítico. Eso, lo único que quisiera pues como enfatizar es que esta prueba se hace con base en este modelo. Este modelo se corre, se obtiene ρ y este es realmente el estadístico tau gorro. Lo que pasa es que la distribución de si ustedes si recuerdan, había casos en los que conocíamos la distribución de este ρ gorro, como por ejemplo en el caso de las correlaciones de un río blanco. Pero bueno, pues acá dice, los resultados de la R1 se generalizan a los procesos de orden superior, o sea, a esta ecuación. Vamos al caso 2. En el caso 2 ya no voy a explicar con más detalle esto, sino que simplemente tomamos la misma ecuación anterior, que es la transformación Dickey-Fuller de la RP, y se le agrega un intercepto. Entonces esta es la misma que tengo acá, es la misma 10-15. Se puede estimar, entonces obtenemos alfa y obtenemos ρ. Y la hipótesis nula sigue siendo ρ igual 0 versus ρ menor que 0. Y sigue siendo lo mismo, la hipótesis nula se rechaza si el tau observado es menor que el tau crítico. El caso 3 es inmediato, es la misma situación. Acá tenemos la misma ecuación que es la transformación Dickey-Fuller, solo que le agregamos este término, que viene a ser la tendencia lineal. Entonces, igual, K1 se estima, K2 se estima y ρ se estima. Aquí están pues las fórmulas teóricas y la hipótesis nula sigue siendo ρ igual 0 versus ρ menor que 0. El estadístico tiene la misma distribución del caso R1 con tendencia lineal. De pronto alguien me va a decir, pero entonces, ¿qué ganancia hubo
Lo que pasa es que la parte asintótica es cuando el número de datos tiende a infinito. Pues en estadística, cualquier propiedad que se le agregue el nombre o el calificativo asintótico es porque es una propiedad que se cumple cuando el tamaño de la muestra es muy grande. Lo que está diciendo esto es que sí, cuando pasamos de una R1 a una RP, la distribución del tau-gorro asintóticamente son similares, pero es que no siempre tenemos la situación de distribución asintótica, no siempre tenemos muchos datos. Entonces sí hay una ganancia cuando tenemos ya un número limitado de datos. Utilizar esta estrategia de utilizar una RP realmente puede mejorar la potencia de la prueba. Voy a terminar mostrando cómo podemos implementar esta estrategia de análisis. ¿Qué es esa estrategia básicamente? Voy a devolver un poquito acá. La estrategia es cómo programamos estos 9 casos. Es un ejercicio de programación con R, no es algo de teoría, pues, sino que para implementarla nos vamos a ayudar con una librería particular de R que se llama la librería DIN-LM. Eso traduce pues regresión lineal dinámica. Dinámica es que utiliza los rezagos de las series para hacer las regresiones, o sea, para definir las variables predictoras. Como estamos trabajando con una RP, la RP es básicamente una regresión múltiple donde las variables predictoras, repito, son rezagos, las variables rezagadas de la serie. Entonces, ¿cómo funciona la librería? Tiene la misma o una sintaxis muy parecida al comando que ya hemos utilizado en otras ocasiones, que es LM, regresión lineal múltiple. Solo que esta permite incluir valores rezagados. ¿Qué es un valor rezagado? Recordemos, es el valor y t menos j, donde j vale 1, 2, 3, etc. Entonces, si queremos incluir el rezago, por ejemplo, j, como variable predictora en la regresión nos permite escribir, o la librería nos permite escribir como variable predictora LYJ, sin tener que crearla, sin tener que generarla externamente. No, el usuario no la tiene que generar, sino que internamente la librería la crea. Y como tenemos que considerar tendencia lineal, entonces la librería también proporciona un comando interno o un comando que se llama trend-y. Entonces trend-y es generar la tendencia lineal A más BT. Si ustedes recuerdan, pues con seguridad que sí, cuando hacemos los modelos de componentes tenemos que crear la variable T para poderla incluir en la regresión. En este caso no hay que hacerlo. La función trend ya de entrada le indica que el término A más BT queda incluido como variable predictora en la regresión. Entonces, supongamos que estamos en el caso 3 y que la ecuación que queremos programar es esta. Para programarla tenemos que definir cuánto vale P. Vamos a mirarla con un poquito de detalle, ¿cierto? Primero, la variable dependiente es una diferencia.
la tendencia está presente. Una de las variables predictoras es el primer rezago de Y. Y las siguientes variables predictoras son delta de YT menos J más 1. Vamos a mirar con un poquito de detalle esto. Por ejemplo, si J fuera 2, tendríamos la primera, entonces sería ρ2, y aquí tendríamos delta de ¿quién? De Y T menos 2 más 1. Pero entonces, por supuesto, menos 2 más 1, menos 1. ¿Quién es delta de YT menos 1? Pues es que delta de T menos 1, por definición, es YT menos 1 menos la misma YT menos 1 rezagada a un valor, o sea, YT menos 2. Bueno, si pasamos a J3, entonces tendríamos delta de YT menos 3 más 1, o sea, YT menos 2. Entonces acá sería YT menos 2. Delta de YT menos 2 sería YT menos 2 menos YT menos 3, etc. Entonces, vamos a la programación. Vamos a suponer que P vale 3. Entonces acá en realidad es 3. ¿Cómo programamos esto? Con la librería. Entonces primero la simplifico un poco y la miro así de esta manera. Si P es 3, esta sumatoria va desde 2 hasta 3, o sea que solamente tiene dos sumandos, el sumando 2 y el sumando 3. Cuando J vale 2, tengo ρ2, y ya lo acabamos de ver, delta YT menos 1. Cuando J vale 3, tenemos entonces ρ3, y ya lo acabamos de ver, delta YT menos 2. Y ya sabemos qué significa delta de YT menos 1 y delta de YT menos 2. Entonces, si ya tengo claridad sobre cuál es la regresión, es delta Y, K1 más K2T, más ρ YT menos 1, más ρ2Y, delta YT menos 1, más ρ3, delta YT menos 2, más epsilon. Bien, entonces, esta se programa así. Este es el objeto de salida, esta es la función. Aquí tengo virgulilla, o sea, la fórmula de regresión. Entonces, K1 más K2T es trend. Bueno, aquí sí tengo que aclarar algo. Y la estoy indicando con L de Y. O sea, esta variable acá, LY, es Y. Entonces, cuando escribimos tren LY, es como si estuviéramos escribiendo tren YT, entonces simplemente incluye K1 más K2T, con T un vector que tiene la misma longitud de Y. Ahora, sigue esta. Entonces sería el primer rezago de Y, ¿cierto? Entonces, ya lo habíamos comentado, el rezago J es LYJ. Pero como la variable de la serie no es Y, sino LY, entonces escribo L mayúscula de LY1. Ya está este. Sigue, perdón, ya está este, sigue este. Entonces este es la primera diferencia o el rezago
ver, perdón un momentico. Bueno, tengo un detallito acá que de pronto sí hay una pequeña confusión acá. Entonces, tengo que definir primero quién es DLY. Bueno, DLY debe ser esta. DLY es la primera diferencia de Y. Repito, Y lo estoy indicando con LY, un poquito enredado. Y la primera diferencia entonces es DLY. Entonces, de manera que entonces esta, que delta YT-1 es el rezago de esa diferencia. A ver si no me enredo. Entonces, este rezago es, o mejor, este rezago de esta diferencia es delta de YT-1. Eso es fácil de ver, pues, es una identidad. Nosotros sabemos qué significa el rezago, es cambiar el tiempo por el tiempo rezagado en una unidad. Entonces, delta YT es YT menos YT-1. Al aplicarle L queda YT-1 menos YT-2, que es este que está acá. Entonces, si aceptamos esa, digamos, esta dificultad de notación, delta YT efectivamente es L de YT-1. Y de la misma forma, entonces, delta de YT-2 es L de la diferencia rezagada 2 periodos. Eso significa que esta variable hay que crearla externamente porque no está creada acá. ¿Cómo la puede hacer uno? La diferencia con R, la primera diferencia en R, voy a escribirla por aquí. Crearíamos así. LY es el logaritmo de Y y el comando diff LY11 lo que crea es la variable DLY y DLY es pues delta de YT. Entonces esta variable hay que crearla externamente y después utilizarla aquí. Bueno, no, aquí no, perdón. Utilizarla aquí y utilizarla aquí. Entonces, vamos, así se creó esta 1020. Como esta 1020 hay que crear las demás. Por ejemplo, algunas que no tengan estas dos. Otras que solamente tengan K1. Y otras que tengan K1 y K2. Y para los casos P, 1, 2 y 3. Entonces, la estrategia es escribir todos esos casos. Entonces, puede ser un poquito pues tedioso, pero realmente acá, por ejemplo, solamente escribí los casos en los cuales se incluya K1, que serían identificados con drift, y los casos K1 más K2T, que se identifican con tren. No incluí el caso en el que sería solamente el none, o sea que no hay estos dos, no están acá, para no, digamos, recargar demasiado pues la programación. Entonces, por ejemplo, acá sería para P igual 1. Acá. Esta sería para P igual 2. Y lo mismo estas dos. Entonces acá estoy haciendo solamente 4
de las 9 posibles. Faltarían las otras, pero no las voy a incluir. Ahora, no es sino observar esta, digamos que es como el modelo. Sería el caso P igual 3, ¿cierto? Lo que vamos viendo es que si tengo 3 sumandos para el caso P igual 3, para el caso igual 1 solamente tengo 1, que correspondería a este. No tengo ninguno de estos dos. Para el caso P igual 2, entonces tengo este y este. Este y este. Para el caso 3 serían estos que están acá. O sea, aquí agregaríamos este aquí. Y bueno, lo mismo haríamos con esta ecuación. Entonces acá, por ejemplo, también, si queremos entonces para el caso P igual 3, agregaríamos esta acá. Finalmente, espero pues que la explicación haya quedado lo suficientemente clara, pues de todas maneras hacemos ejercicio sobre esta parte también, claro. Y finalmente entonces uno compararía todos los A y C de las 9, en este caso estas 4, y nos queda fácil ver, ¿cierto? Por ejemplo, acá el menor es este, menos 1245, 147, que correspondería a este. Entonces, la prueba se debía hacer con este modelo, con este caso. Entonces viene la segunda parte. ¿Cómo la colocamos con la librería URCA? Es decir, ¿cómo le decimos a la función URDF que queremos este caso? Queremos hacer este caso. Digamos, entonces volvamos a repasar. P es 2. Y tiene trend. Entonces, cuando vamos ya a la programación con URDF, el P viene acá. Le decimos lax 2. Eso significa que P es 2. Y el type es trend. Significa que estamos incluyendo la tendencia en la regresión. Y listo. Este ya es la forma del segundo paso y ya observamos los resultados. Digamos, entonces la programamos así. Damos summary. Y bueno, entonces ya obtenemos todos estos resultados. Ya no es sino cuestión de que ya sabemos qué debemos mirar específicamente. Debemos mirar este que es el tau 258. Y, por ejemplo, entonces menos el tau crítico que es menos 342. ¿Qué observamos? Menos 342 pues es menor que el... A ver si estoy diciendo bien. Oh, sí, perdone. Es comparar 258 con menos 342. Entonces, entonces 258 mayor que menos 342. En ese caso, entonces, no rechazamos la nula. Ah, perdón, un momentico, perdone. Sí, tengo un error acá. No, está bien. No rechaza la nula porque el valor observado del estadístico es mayor, ¿cierto?
que el valor crítico. Menos 2,58 mayor que menos 3,42. Entonces, el valor tau gorro es el estadístico observado es mayor que el valor crítico. Luego no rechazamos, luego hay raíz unitaria. Y por lo tanto, entonces, esta es la conclusión que nosotros tenemos desde el punto de vista práctico. Es válido diferenciar la serie. Y sea la que sea pues la serie, ya procederíamos pues a ajustar el modelo concreto. Entonces, la clase entrante lo que voy a hacer es que voy a traer otras pruebas de hipótesis que son, digamos así, alternativas de la Dickey-Fuller, y vamos a hacer ejercicio pues de comparar un caso con esas pruebas. Después de esa clase hacemos un taller, pero entonces voy a suspender aquí ya la grabación para que comentemos algo.